los odios inventados de la 4T y los diálogos falsos del tumor. Desde la oposición, la tesis de la temporada parlamentaria en curso consiste en que la 4T tiene odio y el PAN busca el diálogo, aunque no ha quedado claro contra qué o quiénes es el odio y qué temas y propuestas debe contener el diálogo. Se entiende que es, una vez más, el esquema del mal y el bien, los elementos de la visión dicotómica de la historia y de la vida personal. Es el diálogo que dice estar enfrentado al odio, pero así no puede ser una solución política, tanto porque se le asigna al mismo concepto de diálogo la existencia de un opuesto, el odio, como porque la apertura dialogante en política no cancela los odios propios. El punto central, en realidad, es que Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional reclaman que la 4T abandone su programa porque, se sostiene, expresa odio a la vieja institucionalidad que tales partidos construyeron durante varias décadas, de luchar entre ellos y de coincidir en lo fundamental, así como a una política económica y social que profundizó la pobreza y concentró el ingreso como en pocos otros países. Ambos partidos no se han sumado en el Congreso a las reformas sociales en curso, en cierta medida porque éstas desmontan la vieja política clientelar que se construyó en el país y fue durante años la base de la fuerza electoral y mecanismo de la compra de votos. Los odios políticos del tiempo que corre se encuentran en todas las banderías. Las recientes reformas expresan un rechazo a la política del viejo sistema, mientras que los defensores de esta repudian cada paso que intenta dar la nueva fuerza gobernante. Por eso se les denomina conservadores, aunque también los hay reaccionarios. ¿En qué se piensa cuando se convoca al diálogo en Palacio Nacional entre el presidente y los líderes parlamentarios de todos los partidos? Los jefes del PAN y el PRI no han presentado la lista de posibles acuerdos. Por lo demás, no sería inconveniente que todos aquellos se reunieran a conversar lo que cada cual desee, pero ese no es el diálogo que se ha demandado en San Lázaro. La bandera del diálogo es un eslogan de momento, porque no sería posible que antes de las elecciones pudieran producirse algunas negociaciones políticas propiamente dichas. Las oposiciones unidas no podrían llegar a acuerdos con la 4T, por ejemplo, para garantizar estabilidad de precios de la electricidad y cerrar la llave de los subsidios estatales a los productores privados. Recién lo ha dicho con sus propias palabras un vocero panista. Hoy tenemos, afirmó, reformas que solo buscan el deterioro de la vida republicana, cuando se requieren reformas para crecer y ser mejor país, el mal y el bien. Quizá los odios no admitan serlo, pero de que existen no hay duda. Más en la lucha política, quien odia una ley ha de ser porque le perjudica y podría existir otra mejor. Quien odia un sistema de ingreso tendría que ser por encontrarse del lado del salario o de la producción mercantil simple, pues ahí no se acumula capital. En realidad, los mayores odios se encuentran entre los pobres y explotados de la sociedad. Pero también existen intereses de carácter moral, es decir, la defensa de ideas convenientes que, cuando se llevan a la lucha política, pueden conducir a la violencia, como la hemos visto de sobra, ya que en el fondo expresan privilegios o creencias heredadas de las generaciones muertas, o, del otro lado, aspiraciones creadas por sujetos emergentes de la sociedad. El PAN y el PRI se han unido luego de odiarse entre sí, o de decirse odiados por el otro. La vida los llevó por el camino del neoliberalismo como medio para defender y realzar en la arena política los intereses que representan. Se trata de elementos de carácter económico, de lugar en la escala social, de capacidad para asumir determinadas decisiones favorables a la parte de la sociedad
a la que son afectos. Ahora, cuando la izquierda ha llegado al gobierno y tiene la mayoría en el Congreso, los odios se han repartido de otra manera. Pero lo cierto es que la unidad de PAN y PRI significa que se busca un esquema bipartidista en la próxima elección, como medio para obtener una mayoría parlamentaria y algunas gubernaturas. La contención de la 4T, se dice. El odio no ha nacido en nadie, parafraseando a un presidente odiado como pocos, pero tampoco se le ha olvidado a ninguno, sino que existe una fuerte convergencia de intereses sociales de los conservadores, aún antes de los propiamente políticos, puesto que el poder se ejerce para algo. No es una fiesta, sino la manera de procurar intereses de conjuntos de la sociedad. El llamamiento al diálogo que proviene del PAN como cabeza de coalición electoral carece de un sentido mayor al de ser incorporado al discurso electoral con el fin de hacerse pasar como quien no odia, sino que, si en efecto lo llega a hacer, al menos sabe usar formas civilizadas. Existe en la derecha un sector bien educado. No todos son como aquellos que en redes sociales insultan el día entero al presidente y a la 4T con las palabras más soeces posibles, en una especie de relación escatológica con el odiado. En la lucha política no hay odiosos ni dialogantes, aunque de que los hay, los hay. Esto quiere decir que nadie se deja llevar por esos atributos, sino por la realización de sus funciones representativas. Esa es la política, la representación de los desiguales, de los adversarios, de los contrarios, y la lucha entre ellos. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. La temporada electoral está significada fundamentalmente porque no existe represión política en el país. Excepto, claro, en algunos lugares donde ciertos gobernadores falsamente demócratas se han lanzado hace poco contra la juventud que protestaba en las calles de Guadalajara. En general, por parte del gobierno federal y de la Cuarta Transformación, existe una ausencia de represión política. No ha habido mayor libertad política en la historia de México. Hoy, ese es uno de los grandes logros de la Cuarta Transformación. Y así será. Y la libertad política implica la libertad de sufragio, de manera subrayada. No hay en México partido oficial. No existe un aparato público que esté trabajando en la presión sobre la sociedad, en la compra de los votos, en todos los mecanismos que usaron en el pasado quienes gobernaron durante décadas. Hoy tenemos una realidad por completo diferente. Se habla de la utilización de la vacuna con propósitos electorales. No se ha documentado un solo hecho en relación con esto. Ni se podrá documentar más que a través de la mentira o de la falsedad, que es lo que usa el Partido Acción Nacional, que no hace otra cosa más que mentir y tratar de proyectar una realidad inexistente con el propósito de sustituir su falta de propuesta y de convocatoria política a la nación. Lo que estamos viendo no es más que eso, un conjunto de patrañas. La vacuna en su llevada al pueblo, y a todos llegará, esa es la condición, no podrá ser condicionada a nadie, requiere una custodia, porque es un bien muy útil y codiciado. El gobierno tiene que garantizar la custodia de la vacuna por parte de servidores públicos y por nadie más. No la entregaremos a asociaciones privadas para que especulen con ella. Y está abierto que esas puedan comprar vacunas en el extranjero, al igual que los gobiernos que han pedido ese acceso, pero que no están dispuestos a gastar un solo centavo en ese empeño. ¿Qué es lo que caracteriza entonces el preámbulo de la contienda electoral? La alianza del PRI con el PAN. Eso es lo que lo caracteriza. Pero en lugar de hablar de eso y darnos explicaciones a la ciudadanía mexicana, los priistas y los panistas se dedican a lanzar mentiras y a generar un conjunto de falsedades en contra del gobierno actual, en contra de Morena y en contra de la Cuarta T. Pierdan el tiempo, porque no pueden explicar sus actos como no sea el de tratar de agarrar un pedazo de poder que han perdido. No es la libertad la que están tratando de conquistar. No es la democracia la que nunca pudieron lograr. No es la ausencia de represión que esa la garantiza la Cuarta T. No, es simplemente su ambición. Es simplemente tratar de ser opositores sin una causa válida, sin un valor ciudadano, sin una reivindicación popular y nacional. Son lo que siempre han sido, conservadores que a la mera hora se hunden
para conspirar contra los intereses del pueblo. Esa es la alianza del PRI con el PAN. Y eso es lo que caracteriza, en verdad, el inicio de la campaña electoral. Muchas gracias. Gracias, Diego Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena. Estamos iniciando el último periodo ordinario de sesiones del Congreso y piden las oposiciones diálogo. Piden que ese diálogo se haga sobre la base de que retiremos toda la plataforma de cambios y de transformaciones. Y yo me pregunto, ¿quieren diálogo o quieren rendición? Si quieren diálogo, lo tenemos, lo podemos seguir teniendo y tratando de mejorar, pero no sobre la base de que retiremos todo lo que nos ha llevado durante toda la vida a la posición en la que estamos. Y sobre todo, quieren que defraudemos el apoyo popular. Les digo con toda claridad, no lo haremos, no vamos a traicionar. En este país, el poder político se ha separado del poder económico al que ustedes representan. En este país se acabó el influyentismo de los poderosos en las decisiones de los gobernantes. En este país, los gobernantes buscan el interés popular y nacional, pero no el interés de plutocracias privilegiadas. La oligarquía no manda. Hay fuerzas políticas populares que se han venido aglutinando alrededor del planteamiento de la Cuarta Transformación, justamente para transformar el país. Creo que la pandemia ha puesto en situación difícil no solo a México, sino a todas sus partes integrantes. Si el gobierno de México hubiera mantenido la estructura que tenía el sistema de salud, hubiera colapsado por completo. El gobierno de México, en el momento en que inició la pandemia, realizó el programa más grande y ambicioso que se haya hecho en nuestro continente para reconvenir el sistema de salud, para reconducirlo hacia una epidemia tremenda como la que hemos tenido. Es por eso que no colapsó. Es por eso que tenemos suficiencia en capacidad hospitalaria para estos enfermos y también para cuidados intensivos de estos enfermos, situación que por desventura no la hemos podido ver en otros países mucho más ricos que México. Aquí se actuó con responsabilidad, con mandato popular, sin ninguna otra consideración. No para hacer negocios, no como antes se hacía. Requerimos desarrollar los derechos sociales que esta legislatura ha ampliado. Hemos hecho reformas constitucionales muy importantes y de leyes, y tenemos que llevar esas reformas, esos nuevos derechos sociales, a las garantías de las mismas. Ahí está una de las principales tareas de este periodo ordinario de sesiones. Tenemos que impulsar el gasto de inversión productiva, la ampliación del gasto social, todo lo que la derecha repudia y nos acusa de regalar dinero a la gente más necesitada. Se equivocan por completo. El gobierno actual, la Cámara de Diputados, el presupuesto, no regalamos dinero, reconocemos derechos del pueblo, derechos de la sociedad. Hacemos lo que no hicieron antes, por eso no les gusta. El odio no está de nuestro lado. El odio ha surgido en los corazones de una derecha impopular al ver los programas populares, al ver el desarrollo de la política social, la nueva política presupuestal. Se acabaron los moches, por eso nos odian. Ya no se pueden repartir los dineros del presupuesto. Tenemos que garantizar también la alimentación. Tenemos que impulsar el nuevo sistema de salud. No se ha visto esto porque hemos estado concentrados en la atención de la pandemia como es natural y era lo correcto. Pero una vez que se empiece a superar la pandemia, florecerá el nuevo sistema de salud. Salud para todos, salud universal, porque el seguro popular se acabó, porque así lo decidió la mayoría del Congreso de la Unión, con el voto en contra de la minoría, que convirtió el sistema de salud en un seguro como cualquier otra empresa aseguradora, para cobrarle a la gente y darle mal servicio. Esto se va a acabar y tenemos que garantizar en la legislación secundaria que esto verdaderamente se acabe. Hemos restablecido en México el derecho a la educación, que lo habían acabado en sus alianzas el PRI y el PAN. Hoy está ya en la Constitución como tal. Lo que debemos hacer en los próximos meses y en los próximos años será generar las garantías del derecho a la educación para que toda ella llegue a la juventud de nuestro país, a la niñez y a la juventud. Vamos a llevar a cabo consultas por primera vez en la historia.
Vamos a tener probablemente también revocación de mandato. Hay que hacer las leyes secundarias de esto y estar listos para que el pueblo pueda ir a realizar una acción democrática como siempre se le negó por parte de las anteriores fuerzas gobernantes. Ya vivimos un momento diferente. Y tenemos que juntar la lucha contra la corrupción, que no tiene antecedente en la historia de México, con la lucha por la austeridad. Son dos cosas distintas, ciertamente, pero hay que darlas al mismo tiempo. No basta combatir la corrupción, hay que promover también la austeridad. Y seguiremos tratando de que el Estado gaste en lo verdaderamente importante y deje de desarrollar una burocracia dorada con altos sueldos y muchos privilegios. No es ya momento de eso. Eso era para los anteriores gobernantes que se enriquecieron y que dieron a otros para que se enriquecieran. Y el asunto de la seguridad, sí, nos preocupa mucho. Y no estamos avanzando como quisiéramos. Porque nuestra línea es la línea de juntar la política social y el instrumento policial, el instrumento de seguridad propiamente. Entonces es un poco más lento de lo que hubiéramos querido, porque no es la guerra panista, ni tampoco la actitud cómplice priista la que está dominando ahora, sino un programa que dentro de meses y dentro de años empezaremos a ver sus frutos. Y claro que admitimos toda la colaboración de todos los gobernadores. Nos preocupa en especial Guanajuato, el campeón de la inseguridad y de la violencia. El gobierno panista de Guanajuato debería plantearnos también algunas conclusiones, pero seguiremos luchando, si se pudiera, más con ese gobierno para dar la lucha en contra de la violencia y la inseguridad. Hemos dado una muy importante contra uno de los cárteles más violentos y tremendos, justamente con sede en Guanajuato. Pero queremos más. No venga aquí el PAN a darnos clase, cuando ellos mismos están también en situación difícil, al igual que nosotros. Pero nosotros lo reconocemos. Sí tenemos un enorme problema en esta materia, pero vamos a salir adelante. Ciudadanas y ciudadanos legisladores, pueblo de México, tenemos hoy día un país con una libertad política como no la habíamos tenido nunca. Aquí no hay crítica que se persiga. Aquí no hay presidente que mande encarcelar o acallar a algún crítico en el periodismo o en la lucha política. Aquí no. Aquí el presidente es el primero en defender esos derechos. Y el Congreso está con el presidente en la defensa de nuestros derechos y de nuestras libertades. Y tenemos también un cambio completo en la orientación general de la acción política. En México no se reprime en las calles. Un gobernador en algún momento, hace poco, algunos presidentes municipales aventaron a la policía contra la juventud. Y quisieron culpar al presidente de la República. Hicieron el ridículo. No vamos a permitir eso. Este gobierno no reprime, porque este gobierno reivindica la libertad política de todos. Compañero diputado, su tiempo se ha agotado. Con mucho gusto termino. Y tenemos, entonces, que hacer que nuestra libertad sea uno de los mayores orgullos de México, porque este país viene de las represiones, de las persecuciones. Nunca más. Eso es lo que queremos garantizar, entre otras muchas cosas. Gracias. Muchas gracias, diputado Gómez Álvarez. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.